hecho jurídico es el acontecimiento que se genera en la vida real. Y si engasta en lo que describe la norma, genera la adquisición, modificación o extinción de derechos. El Código de Vélez, en rigor de verdad, no reguló el hecho jurídico. Lo que reguló Vélez fue, cuando puso el título, que no todos lo leían, era los hechos de lo que en este código se trata. Es una cosa distinta. Por eso lo de susceptibles. En Vélez se producían las consecuencias, los efectos, si había un acontecimiento capaz, probable de generar esos efectos. Hoy el código define el hecho jurídico, le quita la voz susceptible y es el acontecimiento que se da en la vida real. Si eso que se da, ese fenómeno que es en la vida real, encuadra en lo que describe la norma, va a producir el efecto. ¿De qué se ocupa el derecho? El derecho mínimamente es la relación intersubjetiva entre las personas. No se va a ocupar de toda la realidad, no puede. ¿Y cómo hace para decir esto es un hecho jurídico y esto es no jurídico, es un hecho no jurídico? Salir a pasear es un hecho no jurídico, no me genera consecuencias jurídicas. Este hecho sí me genera consecuencias jurídicas. ¿Cuál es la directriz que yo tengo? La teoría de los hechos y actos jurídicos. Por eso la importancia. No todos los códigos civiles le dan una teoría, un marco amplio a la teoría de los hechos y actos jurídicos. Cuando ustedes lean los fundamentos del nuevo código, los legisladores quieren que el común de la gente sepa lo que es un hecho jurídico. Bueno, el hecho jurídico para nosotros es hoy en día el hecho que, según el ordenamiento jurídico, produce la adquisición. Ya no tenemos el susceptibles. Es la definición de Yering. Es la definición de Yering. Tomada de, claro, la toma de Freitas. Vélez la toma de Freitas. Se aparta. Vélez se toma la toma de Freitas, de Ortolán y se aparta de Savigny, por lo de susceptibles. Lo que pasa es que lo han interpretado a la voz susceptible como de justicia preventiva. Bastaría que el hecho sea capaz de generar un efecto para que fuera un hecho jurídico. El legislador, después de definir el hecho jurídico como un acontecimiento que según el ordenamiento produce, dice: voy a regular en forma desprolija. Vélez había clasificado de mayor a menor, de lo general a lo particular. Acá el legislador no. Es como, ustedes vieron el placar de las mujeres, está totalmente desordenado. Esto es sin ánimo de discriminar, no entiendan que los varones somos más prolijos, no. Pero realmente cuando uno va y entra en la habitación de una mujer en el placar, está todo desordenado. Bueno, acá hicieron lo mismo. El hecho jurídico y después pusieron el simple acto. El simple acto, en nuestra legislación, es el que viene derivado, o los efectos lo deriva la ley. No le importa el querer del sujeto. Pero ¿qué ha hecho el legislador en el nuevo Código Civil? Lo que ha hecho es decir que el simple acto es el acto voluntario no prohibido por la ley. Me voy a quedar en eso. El acto voluntario no prohibido por la ley que produce la adquisición, modificación, extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Ya lo toma del hecho jurídico. El hecho jurídico producía la extinción, modificación de relaciones o situaciones jurídicas. En forma más amplia, podía repercutir en los derechos de la personalidad, podía repercutir en el Estado, podía repercutir en el domicilio. El simple acto, en rigor de verdad, lo diferencia una cuestión del acto jurídico. ¿Cuál es? El fin inmediato. El simple acto en nuestro sistema no tiene un fin jurídico inmediato. Sin embargo, el legislador ha dicho que es el acto voluntario no prohibido por la ley. Es decir, acá me marca. Fíjense que yo ya tengo el segundo artículo, simple acto, y me habla de acto voluntario. No tengo el concepto de acto voluntario que tendría que ser primero al del simple acto. Ya va a venir por ahí está el acto voluntario. ¿Qué más pasa con el simple acto? Los efectos los deriva de la ley.
Esto significa que si yo soy un insano y realizo una obra de arte, los derechos intelectuales van a venir derivados por el ordenamiento jurídico. No importa el querer de la gente, para nada. ¿Para qué nos interesa entonces el simple acto? Por el régimen legal aplicable. Si yo estoy en presencia de un acto jurídico, me va a importar mucho la teoría de los vicios de la voluntad. En el simple acto no me interesa. Los efectos los deriva la ley. Si yo alambro este terreno, tiene una finalidad. Pero ¿cuál es la que le otorga la ley? Es un acto posesorio. Si yo voy por mero placer a pescar o a cazar, nada más que por mero placer, el ordenamiento jurídico prescinde de mi querer, de lo que yo deseo, y le adjudica la apropiación. Los efectos derivan exclusivamente de la ley. No tiene para nada en cuenta la voluntad de la gente. Sin embargo, vuelvo sobre esto, la ley me dice que debe ser un acto voluntario, no sé qué queda en el insano, no prohibido por la ley. Y acá, ¿qué es lo que está presente? La licitud o ilicitud. Y esto no es un dato menor. ¿Por qué? Porque el acto voluntario pareciera que me lleva de la mano a un tema que está regulado de otra manera. La licitud o ilicitud, objetivo o subjetiva. Eso va a haber que tenerlo en cuenta. Vuelvo sobre esto. El simple acto, los efectos derivan de la ley. Es importante separarlo del acto jurídico por el régimen legal aplicable, que es lo que voy a tener. Pero la ley me ha marcado que debe ser voluntario. Con esto rompe el esquema. Y además no prohibido por la ley. Es decir, un acto voluntario lícito. ¿De dónde? La licitud o ilicitud pareciera, al tenor de este artículo, que está unida a la voluntariedad o no de la gente. Porque cuando les hablen de responsabilidad, acuérdense de lo que les acabo de decir, pregúntenle a ese profesor si la antijuridicidad es objetivo o subjetiva en el nuevo código. Tras cartón del simple acto, ¿qué hace el legislador? Regula el acto jurídico. El acto jurídico es fundamental para nosotros. En la teoría del acto jurídico la pieza es el instrumento base que tenemos para regularnos nuestros derechos. Es donde respira su mejor aire la autonomía de la voluntad. De ahí se canaliza la autonomía de la voluntad. ¿Partimos de qué? De un principio de libertad. Cuando vamos a regular nuestros derechos o vamos a querer interactuar con otras personas regulando nuestros derechos y los de los otros, la ley me da este instrumento, el acto jurídico. En nuestro sistema, ¿cómo se define? Acto voluntario lícito que tiene un fin inmediato. La adquisición, modificación, extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Hasta acá es una cuestión cosmética. Es casi lo mismo. Hay un solo tema. El acto jurídico. Este acto voluntario, todavía no aparece lo que es un acto voluntario, pero nosotros ya venimos repitiendo el acto voluntario. Por eso les digo, es el placar de las mujeres, está muy desordenado. Están las cosas, pero desordenadas. Uno tiene que buscar demasiado para encontrarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? En el acto voluntario, lícito, hasta ahí pareciera lo del simple acto, tiene un fin inmediato. Esto es lo que tipifica el acto jurídico. El fin jurídico inmediato. Ahora bien, acá hay un problema. Este fin jurídico inmediato es lo que las partes persiguen con el acto jurídico. ¿Por qué? Porque hay dos posiciones. La de Savigny, que siguió Vélez Sarsfield, y que el nuevo código sigue a pie juntillas, o una teoría un poco más moderna donde habla en rigor de verdad. Las partes lo que persiguen es un resultado práctico. Esto de alguna manera lo puso sobre la mesa el alemán Danz, donde dice, cuando yo entro a un restaurante y pido un plato de comida, yo no estoy celebrando una compra-venta, no quiero un fin jurídico, yo quiero un resultado práctico. La parte no sabe lo del fin jurídico inmediato. La mayoría de la doctrina argentina está con este proyecto, con esta propuesta, es decir, el acto jurídico
persigue la autonomía de la voluntad vertida por las partes en el acto jurídico, persiguen un resultado práctico, reconocido, de alguna manera tutelado por el ordenamiento jurídico. Acá hay una cuestión. Orgaz le contestó a Dance de alguna manera. Dijo, es cierto, cuando yo entro a un restaurante y pido un plato de comidas, o cuando alquilo una casa, no sé qué acto jurídico. No sé concretamente cuál es la norma y cuáles son los efectos. Pero sé que el plato de comida lo tengo que pagar. Y que la casa la tengo que devolver. Y pagar por ese uso un precio. Ahí está lo que las partes perciben. Sin embargo, esto que Orgaz defiende la definición de nuestro código de Vélez y ahora del nuevo Código Civil, de alguna manera es vuelta a poner sobre el tapete y dicen no, lo del doctor Orgaz en rigor de verdad es una contestación artificial. Lo que estamos haciendo es reconocer que las partes que celebran un acto o negocio jurídico no tienen idea del fin inmediato que persiguen. Lo que buscan con el instrumento que la ley les da, con esta herramienta, es un resultado o un fin práctico. En todo caso, tutelado por el ordenamiento jurídico. Esto es una de las críticas que más se está haciendo sentir sobre el nuevo código. Después de esta crítica del acto jurídico, viene y aparece la definición de acto voluntario. Recién ahí. Sí, nosotros ya sabemos, tenemos todo en la cabeza de lo que es el simple acto, el acto voluntario. Aparece ahora el acto voluntario. ¿Cuál es el acto voluntario? El acto voluntario en nuestro sistema es el que conocemos todos. Es el que ha sido realizado con discernimiento, intención y libertad. Y que además ha sido manifestado exteriormente. Es decir, la voluntad en el fuero interno se exterioriza, se declara. Cuando yo tengo fuero interno y además la declaración, tengo el acto jurídico, surte efectos. Esto es muy importante. La reforma ha traído este tema de los efectos. Así como en el año 68 la reforma de Borda entró en protección de los terceros e instaló el principio de buena fe de los terceros, acá se acentúa eso, se avanza un poco más con el principio de buena fe y se habla de una relación de confianza entre partes y además se va a tener muy en cuenta los efectos, por lo que más adelante vamos a ver. El acto entonces es voluntario si tiene discernimiento, intención y libertad. El primero, discernimiento. ¿Cuál es? Es la capacidad que yo tengo para discernir, para distinguir lo que me conviene de lo que no me conviene, lo justo de lo injusto. Es una norma amplia, es una capacidad volitiva amplia en el fuero interno de la persona. Sobre el discernimiento se apoya la intención, es decir, la faz concreta, el deseo ya concreto, directo de la persona de formalizar o celebrar ese acto jurídico. Y el tercer elemento es la libertad, es decir, la posibilidad que tengo como parte del negocio jurídico de elegir, de autodeterminarme o seguir o no determinada situación o regular esa situación o no. El primero que tiene que aparecer es el discernimiento. Sobre el discernimiento se apoya la intención y después la libertad. En nuestro sistema, en el de Vélez, y ahora con el nuevo código sigue siendo igual. El discernimiento se tiene o no se tiene. La intención o la libertad padecen de vicios. Vuelvo sobre esto. El discernimiento se tiene o no se tiene. ¿Cuándo el discernimiento se tiene o no se tiene? ¿Cuándo son los límites del discernimiento? La edad y la salud mental. La intención padece de vicios. El error y el dolo. La libertad de la violencia, ya sea fuerza física irresistible o amenaza. El acto que torna involuntario por falta de discernimiento es o porque la gente está privado de razón en el momento de celebrar el acto, ya la ley no habla del demente, sino que facilita la norma. En un inciso dice, el acto voluntario se reputará acto voluntario ¿cuándo? La gente haya obrado privado de razón al momento de celebrar el acto. O, si se trata de actos
ilícitos si ha sido realizado por un menor de 10 años. Si se trata de actos lícitos, conforme la nueva regulación, si es un menor de 13 años. Antes eran los de 14, los menores impúberes. Ya no hablamos de menores impúberes, tenemos otra denominación que tal vez ayer la doctora Plovanich les haya dicho, y hoy tenemos entonces que el problema de la edad o de la salud mental me suprimen el discernimiento. Si yo no tengo discernimiento, el acto es involuntario. Esto no quiere decir que no genere otras consecuencias. En el plano de la ilicitud, obviamente el acto, para muchos autores, ese acto involuntario es ilícito, pero el ser involuntario yo no lo puedo atribuir a título de culpa o de dolo. La intención padece del vicio del error, que ya vamos a ver, o del dolo. La libertad, lo mismo, la fuerza física o las amenazas. Y después la ley dice que se manifieste exteriormente la voluntad. Acá viene otro problemita. Es el tema que por ahí son temas que les gusta a los autores ponerlos y se llenan páginas y en realidad de verdad en la práctica no ocurre, más allá que sí hay que tocarlo, que es el tema de la teoría de la voluntad y la teoría de la declaración. ¿Qué ocurre en este artículo? ¿Qué se encierra detrás de este artículo? Primero, lo que nosotros estamos hablando es de una voluntad jurídica. ¿Por qué les remarco esto? Porque hay autores, Borda a la cabeza, entre los más modernos Tobías o de Lorenzo, que sostienen que en rigor de verdad hay una suerte de voluntad psicológica en esto de distinguir la voluntad en discernimiento, intención y libertad. Y no es así. Lo que nosotros estamos hablando acá es de voluntad jurídica. Nosotros fijamos una regla que abarca a la mayoría de las personas. Cuando la ley dice que los menores de 13 años son incapaces, más puede haber un menor de 12 que sea superdotado. Pero para la ley, de lo que se trata es de la voluntad jurídica. Y ese menor de 12 años superdotado es incapaz para el ordenamiento jurídico civil. El conflicto que se quiere hacer ver entre la teoría de la voluntad y la teoría de la declaración es ¿cuál de las dos tiene preeminencia? ¿La voluntad o la voluntad declarada? Al principio se sostenía que nuestro código, y es verdad, en rigor se inclinaba por la teoría de la voluntad. Es decir, si había una discordancia entre el fuero interno y lo que se declaraba, había que estar el fuero interno. Con el Código Civil alemán y los autores alemanes y la corriente tal vez italiana dicen no, esto de proteger la voluntad es peligroso para el que recibe la declaración. Al que hay que proteger es al que recibe la declaración. No hay que estar por la voluntad, que nadie la conoce, sino por lo que se declara. Y también, llevado a las antípodas, siendo un defensor acérrimo de la teoría de la declaración de voluntad, queda sin protección, ¿quién? El que yerra, pudiendo errar o habiendo habido razón para errar. Si nosotros estamos somos defensores acérrimos de la teoría de la declaración de voluntad, si yo pusiera acá un ejemplo de donación, habría que cumplir con ese ejemplo de donación porque habría que aferrarse a lo declarado, no a lo efectivamente creído. Esta discusión, en rigor de verdad, es de gabinete, es muy lindo estudiarlo. Si ustedes agarran el libro de Ferrara de simulación, empieza Ferrara con esta divergencia, pero en la faz práctica ni se sigue ni una ni otra. En rigor de verdad, nuestro Código Civil navega por las aguas de la teoría de la voluntad, pero le hace grandes concesiones a la teoría de la declaración. ¿Dónde? En la simulación, en el dolo recíproco, en la teoría del error reconocible que entra por el Código Civil italiano.
Es decir, no solamente tiene el que emite la voluntad, sino que va a proteger a quien recibe esa voluntad. La manifestación de voluntad es necesaria. Es decir, excede la voluntad psicológica. El hecho involuntario es necesario para nosotros. No pasa desapercibido. El acto voluntario, es decir, la voluntad que se tenga que exteriorizar, de alguna manera repercute en el derecho. Y el acto involuntario, el que padece por falta de discernimiento, porque la intención está viciada, también repercute en el derecho. De allí la importancia del hecho exterior, de la manifestación de la voluntad. No me quedo con un acto voluntario con discernimiento, intención y libertad, sino que es menester la declaración de voluntad, esa manifestación de voluntad. ¿Cómo es la manifestación de voluntad? Es verbal, es expresa, es por el silencio o la manifestación tácita de voluntad. La verbal es la más rápida, la más ágil, la que generalmente utilizamos. Sin embargo, tiene un problema serio, la prueba. Es fácil desdecirse y borrar esa manifestación expresa. La que más se acostumbra, la que más se busca es la manifestación escrita. Puede ser más lenta, pero esa manifestación nos permite de alguna manera tener acreditado la verdad de los hechos. La otra manifestación es por un signo inequívoco. Yo puedo subir al ómnibus y pagar, pero no le digo ni buenos días al chofer. Nada, hago así. Voy, pago. Entro y me siento. Eso es un signo, es una manifestación expresa de voluntad. Si voy al cine, saco la entrada, no la saludo a la persona que me emite el ticket y entro, se ha celebrado un contrato de espectáculo público de escaso monto, pero hay un signo inequívoco de que yo he manifestado de esa manera mi voluntad. Eso es lo que se denomina manifestación expresa de la voluntad. Después entra la manifestación tácita, donde muchos autores incluyen la manifestación por el silencio. ¿Ha cambiado la manifestación por el silencio en nuestro código? Sí, hay que tener cuidado. Hay una trampa. Hay que tener mucho cuidado. Una lectura rápida es lo que venimos diciendo. El silencio nada dice. Eso que vamos y salimos, el que calla otorga, no. O sea, en la calle, si yo le invito a ella y ella no me contesta, no me voy a hacer la película de que quiere salir conmigo. No. Acá en el derecho no dice nada. Si no dijo nada, no puedo extraer algo. No. No dijo nada, no hay nada. El silencio, entonces, como principio, es la manifestación de la voluntad por el silencio, no es manifestación. Salvo que la ley me obliga a mí a expedirme de una manera. O, acá viene el agregado, lo hayan consignado las partes en el contrato. O, esto es muy peligroso, los usos y costumbres. O por el silencio actual y las declaraciones presentes. Es decir, principio, el silencio no constituye manifestación de voluntad. Como principio, ¿es absoluto? No. Las excepciones, hay una obligación de expedirse. No estamos solos en la sociedad. Hay un principio de libertad, yo no tengo ganas de hablar y no hablo. Pero en la convivencia con los demás debo ceder, y si el ordenamiento me pide que me expida y yo no digo nada, asigna efecto jurídico. El reconocimiento de la firma. Me llaman para que reconozca la firma, no digo nada, queda reconocida la firma y por ende el cuerpo de escritura. Absolución de posiciones. No voy, la ley asigna efecto. ¿Qué hace el legislador en el nuevo código? Suprime también las relaciones de familia. ¿Por qué las suprime? Están bien suprimidas. Porque son derivados de la ley. Pero me agrega, si el silencio tiene virtualidad, si las partes así lo pactaran en el negocio jurídico. En rigor de verdad, lo que estamos haciendo también es un derivado de una obligación de expedirse porque la ley lo autoriza. ¿Cuál es la parte peligrosa?
los usos y costumbres, los usos y prácticas. Ojo con esto, porque no podemos, so pretexto de que está dando vueltas por atrás el principio de buena fe, hacer una manifestación tácita o por el silencio. El principio es que el silencio no constituye manifestación de voluntad. Eso es lo que no debemos olvidar. Es decir, lo que estamos hablando ahora o mencionando son excepciones al principio. Este de los usos y prácticas que acostumbran a suceder puede ser una materia que traiga serios problemas a la justicia o en el expediente cuando se quiera subvertir el orden y pase la excepción a ser principio, so pretexto de que está en juego el principio de buena fe. Hay que tener cuidado con eso. Y el último es el silencio actual y las relaciones o las declaraciones precedentes. Este es otro tema. Lo ha dejado igual el legislador que Vélez. El silencio actual, ¿cuándo es una excepción al principio? Cuando deriva de declaraciones precedentes que a mí, juzgador, me permiten inferir que yo, con el silencio actual, he manifestado mi voluntad. No es por las relaciones anteriores que yo tengo y mi silencio actual. No, eso no dice la ley. La ley, y hay que saberlo leer al artículo, es el silencio actual derivado de declaraciones precedentes. Es clarísimo. Lo que me debe dejar marco a mí es que este silencio de hoy, actualmente, viene y es manifestación voluntad que la puedo derivar, inferir de las declaraciones anteriores. Si yo recibo todos los días el diario y hay un aumento del diario importante y no digo nada, este silencio actual es manifestación de voluntad de las declaraciones anteriores. Yo le dije, déjame el diario todos los días y no lo devuelvo, estoy consintiendo el aumento del diario a partir de ayer o de antes de ayer. La última manifestación es, que en rigor de verdad no es una declaración de voluntad, es la manifestación tácita, que es el comportamiento de la persona que me permite a mí conocer con certidumbre que existe una manifestación de voluntad. La manifestación tácita no me lleva directamente a una declaración de voluntad. Me permite derivar de mi comportamiento que hay una declaración de voluntad. Por ejemplo, si yo le devuelvo como acreedor a ella, mi deudora, el pagaré sin ningún protesto, significa que la deuda está cancelada, la remisión de deuda. Hay de esa manifestación, de ese comportamiento mío de devolverle a mi deudor el título base de la acción sin protesto, declaración en contrario, significa que la deuda ha sido cancelada. Si recibo mercadería o comestibles y los consumo, ustedes pueden derivar que de ese comportamiento ha habido una manifestación de voluntad en el sentido que se ha concertado en el acto jurídico. ¿Hasta acá iba algún problema? ¿No? Hay claro lo del acto jurídico. Acá se cierra, digamos, el tema de las definiciones. Empieza el código, sigue el código, con los vicios de la voluntad. Si yo tengo lo del hecho, tengo lo que era el acto jurídico, que era esa pieza fundamental que nos interesaba muchísimo nosotros para regularnos nuestros derechos, y aparece ahora los vicios, según el orden del código, que después en la segunda hora, para que no se vayan, se los voy a integrar por el tema donde hay más modificaciones, que es la nulidad. ¿Qué hay acá? ¿Ha habido algún cambio? Se ha comprimido, pero hay un cambio importante en la manera que teníamos de pensar o cómo solucionar. Yo no he tenido muchos casos, pero en la práctica, en tribunales, pero cuando uno enseñaba la materia en la facultad era muy fácil cómo veníamos pensando. Ahora hay que pensar de otra manera.
El tema del error. Ahí es donde ha habido un cambio profundo y, si se quiere, en una lectura detenida que hay que hacer en el tema de la violencia. El error es hoy error, ignorancia es lo mismo, se suprime ignorancia, ya lo había dicho Salini. El error es la falsa apreciación que yo tengo, la falsa representación que yo tengo de una cosa. Una idea equivocada